no es tanto que hay que saber. Así que vamos a partir y quiero que, como otras veces lo hemos hecho, me interrumpan por favor para que lo conversemos, ¿ya? Como ya habíamos visto, y voy a hacer un pequeñito repaso de algunas cosas que tienen que ver con metabolismo lipídico. Perdón. Aquí está. El tratamiento de la dislipidemia se basa más bien en el riesgo cardiovascular que en ningún otro elemento. De manera de que para poder elegir los fármacos que se van a utilizar, se emplean distintos criterios. Un criterio, y el más importante, es qué tanto disminuyen los distintos fármacos las partículas que están relacionadas con el riesgo cardiovascular. Y por eso ustedes van a ver que algunas son más utilizadas y ampliamente utilizadas porque han demostrado tener efecto predominantemente sobre las LDL. Y otros que tienen efecto predominantemente sobre los triglicéridos. Y por eso es que estos fármacos, a partir de este elemento, es que estos fármacos son elegidos. Solamente a modo de recuerdo, quiero que recuerden que los kilomicrones son muy ricos en triglicéridos, tienen el colesterol también, pero son mucho más ricos en triglicéridos que en colesterol. Tienen su origen en el intestino y transportan hacia los tejidos y después hacia el hígado el colesterol, que proviene de la vía intestinal. Y los VLDL, que son sus homólogos, o sea, es casi lo mismo, también son ricos en triglicéridos, pero estos parten del hígado, son sintetizados en el hígado y transportan hacia los tejidos el colesterol. Y también los triglicéridos de síntesis hepática aquí. En cambio, los kilomicrones transportan los triglicéridos de absorción intestinal. Y en cambio los IDL, así como los LDL, provienen del catabolismo de los VLDL. O sea, van transformándose y transportan el colesterol y los triglicéridos que contienen aún hacia el hígado. Así como el HDL recoge desde los tejidos, por eso es que se llama el colesterol bueno. En realidad no es colesterol, primero el HDL es una lipoproteína, pero la gente en forma conveniente la trata de colesterol bueno y colesterol malo, es la que transporta el colesterol tanto como el exceso de triglicéridos desde los tejidos hacia el hígado para ser reutilizado. Para el tratamiento de las dislipidemias, entonces nosotros tenemos que recordar el metabolismo de las lipoproteínas y mirar qué es lo que nos queremos disminuir. Y por eso es importante recordar qué caracteriza cada una de las dislipidemias. Y por eso es necesario recordar y saber cuáles son secundarias y cuáles son primarias, porque generalmente el tratamiento de la enfermedad de las dislipidemias secundarias es el tratamiento de la enfermedad de base que las produjo, es decir, de ninguna manera el colesterol va a disminuir de sus niveles el LDL y los triglicéridos, a pesar de que le dé cualquier hipolipemia anteoral, si es que no trato adecuadamente la hiperglicemia que caracteriza a la diabetes. Lo mismo pasa con el hipotiroidismo, las nefropatías, las disglobulinemias, el alcoholismo, el tabaquismo, no van a tener una significativa modificación si es que no tratan la enfermedad que las produjo. Y esto es muy importante porque a pesar de todo lo que les digamos, igual vemos muchos pacientes que están muy descompensados de su diabetes, sin embargo están con una dosis de hipolipemiante, a veces una enorme dosis, porque empiezan a subir la dosis los médicos que están haciendo el tratamiento de la diabetes, sin realmente apuntar a la enfermedad que la produjo. La mayor parte de las veces el control de la enfermedad de base, adecuadamente tratada, modifica lo suficiente la dislipidemia, porque la dislipidemia es un síntoma o un signo clásico de la enfermedad.
Y quiero decir esto porque es muy fácil indicar un fármaco. Ustedes ahora este año han aprendido muchos fármacos que se pueden usar y es muy fácil indicarle a una persona un medicamento. Probablemente lo han visto también con sus familiares. Lo difícil es hacer que la enfermedad para la cual estamos haciéndole tratamiento farmacológico se regule. Y para eso necesitamos mirar al individuo, no solamente la enfermedad. Y por eso, como las enfermedades, como las dislipidemias secundarias son las más frecuentes, entonces los invito, los recuerdo, que el tratamiento de la dislipidemia en estas enfermedades es un tratamiento anexo, solamente cuando hemos agotado el tratamiento de la enfermedad primaria, ¿ya? Y esto, a pesar de que no es farmacología directamente, es importante porque finalmente esto es lo útil que quiero que ustedes recuerdan y aprendan. Entonces, la primera droga o hipolipemiante que vamos a ver lejos es el grupo de drogas que más se usan en el tratamiento de la dislipidemia, de las cuales se tiene más experiencia, de las cuales se conoce más y las más potentes. Todo esto junto. Así que es la que más me importa que recuerden. Este grupo grande se llaman estatinas. Este grupo de drogas desarrollado a partir de Framingham, recordarán la lovastatina, que fue la primera estatina desarrollada por los años 80, fue el primer fármaco de este grupo que demostró que disminuía la administración de esta droga, disminuía el colesterol y consistentemente la mortalidad cardiovascular. Y fue uno de los primeros medicamentos que cambió la historia natural de la cardiopatía coronaria. Tanto que hay algunos que dicen que hay que echarle estatina al agua potable. Así tanto. ¿Sí? O sea, estatinas para todos. Las estatinas son un grupo grande de fármacos, de las cuales existen la mevastatina, que ya no existe en el mercado, pero la lovastatina es antigua, que habíamos aprendido de Framingham, existe hoy en día todavía. La simvastatina, una droga también estatina, también usada, la pravastatina, fluvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, pivastatina. Son todas estas, a excepción de la mevastatina, todas estas drogas existen en el mercado hoy en día. Y todas, como ustedes ven, son bastante parecidas. Tienen una estructura molecular que recuerda al colesterol. Estas drogas, todas ellas, independientemente de su nombre, tienen una acción muy parecida. Y esto ¿y por qué digo esto? Porque tienen una gracia. Ustedes se aprenden una y todas hacen lo mismo, con características distintas que tienen que ver con su vida media y su potencia. Y por lo tanto, todas tienen las mismas reacciones adversas, con diferente potencia probablemente, y es lo que vamos a ver. Así que por eso esta clase es fácil, porque en realidad todas las drogas son parecidas. Las estatinas, entonces, fueron desarrolladas a partir de 1976 como drogas para uso en humanos, y son un grupo de fármacos derivados de los isoprenoides. ¿Ya? La primera que ya no se usa, que es la primera que les mostré en el esquema anterior, es la mevastatina, que era derivada del penicillium. Y el resto de drogas, que son estatinas también, provienen de otro hongo, del Aspergillus, que son la lovastatina, la simvastatina, fueron derivadas de estos hongos que tienen acción sobre el colesterol, por cierto. Y su acción de todas ellas, de todas las estatinas, es que hacen una inhibición competitiva de la famosa enzima que es limitante en el metabolismo del colesterol, que es la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. Estas drogas entonces inhiben la síntesis del colesterol aquí. Esta enzima que permite que la 3-hidroximetilglucuronilcoenzima A se transforme en mevalanato, es inhibida por las estatinas, disminuyendo de esta manera la concentración de mevalanato.
y por eso, porque son isoprenoides. Este grupo inhibe esta enzima en forma competitiva y secundariamente tienen algunas otras acciones que vamos a ver que son secundarias a la actividad directa sobre esta enzima. De manera que estas drogas inhiben esta enzima y por lo tanto inhiben la producción endógena de colesterol. Si la persona sigue comiendo colesterol, no importa que estén inhibida esta enzima, va a producirse, va a aumentar el colesterol LDL, los VLDL igual en el plasma. De manera de que estas drogas no son mágicas, pero sí especialmente los individuos que tienen alteraciones del metabolismo intermediario y tienen producción endógena aumentada de colesterol, estas drogas son lo ideal. Las acciones biológicas, y quiero decir que cuando pregunto el mecanismo de acción no me refiero a las acciones. El mecanismo de acción es la inhibición competitiva de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Pero el resultado de la acción del fármaco es que disminuyen aproximadamente hasta depende de la estatina, hasta un 45 y 50% los LDL. Esa es su principal acción. Es decir, si una persona tiene 300 de LDL, le va a bajar a 150 máximo, o digamos 180 máximo, ¿ya? Si tiene 200, le puede bajar hasta 120, 130, por ahí. No baja a cero, para empezar. Y los triglicéridos le van a disminuir entre un 10 y a un 30%, o sea, también baja los triglicéridos del plasma, o sea, las VLDL, que son de síntesis hepática, por cierto. Y también, además de esto, además de la acción de bajar los triglicéridos y el colesterol LDL, va a producir un efecto directo sobre la expresión de los receptores LDL, y que es que aumentan la expresión de estos receptores. De esta manera, que es un mecanismo de compensación. De esta manera se capta más LDL desde el plasma. También tienen otras acciones, como que actúan disminuyendo selectivamente la síntesis de ApoB100, que es, recordarán, la apolipoproteína de la cual es rica el LDL y que reconoce el receptor de LDL. Y también, y esta disminución de las LDL es potente, pero las que son más potentes en la disminución de LDL son la atorvastatina y la rosuvastatina y la pivastatina, y las que son más suaves en disminuir el LDL son la simvastatina, la pravastatina y la fluvastatina, son menos potentes. Entonces, además de disminuir el colesterol, LDL, disminuye la expresión de este receptor de LDL y por lo tanto por esta vía aumentan la expresión de este receptor y por esta vía aumentan la captación hepática de las LDL, disminuyendo ellas en el plasma. Este es otro mecanismo, además del bloqueo de la síntesis hepática. En este cuadro están todas las estatinas que están en el mercado y están la biodisponibilidad, es decir, cuánto se absorbe realmente de ellas porque todas son de administración oral, la unión a proteínas, ¿sí? El PIC en el plasma, la vida media. Es importante para la posología y la administración y la excreción, por donde se elimina. Casi todas las estatinas tienen metabolismo hepático y eliminación por vía hepática también. Y muy pocas, la atorvastatina se elimina muy poco por el riñón y se elimina inalterada muy poquitito. La lovastatina se elimina un 10% nomás por el riñón, pero la pravastatina, que es una de las más viejas, se elimina mucho por el riñón. Esto limita, igual que la fluvastatina, limita su administración en personas que tienen insuficiencia hepática. Pero la atorvastatina y la rosuvastatina se pueden administrar en individuos con insuficiencia hepática,
¿Por qué? Porque tienen, insuficiencia renal, porque tienen excreción hepática. ¿Bien? Tienen una vida media larga, la vida media de la atorvastatina es de 14 horas, por lo tanto se puede administrar una vez al día sin ningún problema. Sin embargo, las otras estatinas tienen una vida media mucho más corta y deben ser administradas más frecuentemente. Lejos, la estatina más utilizada en Chile y en el mundo es la atorvastatina y la rosuvastatina. Ambas drogas también existen en Chile y en el sistema público contamos con lovastatina y con atorvastatina, pero no tenemos rosuvastatina para todos los pacientes, solamente para algunos. En términos muy generales, las reacciones adversas a estas drogas son que en general aumentan el nivel de transaminasa, especialmente en aquellos que conjuntamente ingieren alcohol. Y este aumento de las transaminasas tiene que ver con la excreción, con el metabolismo hepático de las estatinas y la excreción hepática de las mismas. Por la misma vía, muchos pacientes hacen miopatías que tienen que ver con el aumento de la creatininfosfoquinasa y algunos llegan a hacer miositis por efecto de la alteración de o por la alteración de la estabilidad de la membrana producto de la disminución tan significativa del colesterol, lo cual produce una alteración en el mosaico fluido y la muerte celular que puede llegar a la rhabdomiólisis inclusive. Esta situación, la rhabdomiólisis, es muy poco frecuente, pero algunos pacientes pueden sufrir de dolores musculares producto de la miositis inducida por la disminución violenta del colesterol. Y la rhabdomiólisis ha sido descrita especialmente con algunas estatinas que tienen eliminación renal como la simvastatina. ¿Ya? También cuando estas drogas, las estatinas, se asocian a algún otro hipolipemiante. La rhabdomiólisis entonces es una situación excepcional que puede ser inducida solo por la estatina, pero se ve mucho más frecuente cuando esta se asocia a el uso de otro hipolipemiante, en particular con los fibratos y en particular con el gemfibrosilo, uno de los fibratos más usados. También puede ser con el ácido nicotínico, pero el más famoso es con los fibratos y el ácido nicotínico, ¿ya? Siguiente, ya. Hay algunas combinaciones farmacológicas también que aumentan el riesgo de miopatía con las estatinas. Y estos son varios medicamentos que es importante que recuerden porque los usamos con frecuencia en personas que además usan estatinas. Una de ellas es la ciclosporina y el tacrolimus. Estos dos fármacos que son antineoplásicos se usan para los tratamientos de los trasplantes, como terapia inmunológica en los trasplantes. Pero a pesar de que esto parece muy poco importante, hay algunos fármacos como la acitromicina y la claritromicina que son antibióticos que se usan con alta frecuencia y pueden aumentar los niveles plasmáticos de estatinas, aumentando el riesgo de miopatía. También antifúngicos como el ketoconazol y todos los fármacos que tienen acción sobre el metabolismo del colesterol en los hongos y que por esta vía inhiben el crecimiento de los hongos, y también antagonistas del calcio. De hecho, esta es la razón por la cual las estatinas recuerden que fueron desarrolladas a partir de hongos, de Penicillium, que es un hongo, y Notatum y el Aspergillus. Y también con los antagonistas del calcio, en particular amlodipino, diltiazem y verapamil, que alteran los niveles plasmáticos. También hay muchos fármacos que se usan para el tratamiento antirretroviral en los pacientes portadores de VIH, que son los inhibidores de la proteasa, los ritonavir, indinavir, amprenavir, que producen alteraciones que aumentan el riesgo de rhabdomiólisis y miopatía.
Y finalmente, de los fibratos, como ya les había dicho, el gemfibrosilo. Eso no significa que no pueda usar estas dos drogas juntas, los fibratos, macrólidos, tracrolimus, etcétera, sino que tengo que tener cuidado de cuando estoy administrando este fármaco, la estatina, que es un tratamiento crónico, tener en cuenta las interacciones que puede haber y el riesgo de esta otra complicación que puede ser fatal, por cierto, así que hay que controlarla. Las estatinas se clasifican según su capacidad entonces de reducir el colesterol LDL. Como habíamos visto y como les había explicado, la atorvastatina y la rosuvastatina son las que son más potentes en reducir el colesterol y pueden llegar a tener una reducción de hasta el 50% del colesterol LDL, que es nuestra mirada, eso es lo que nos interesa. Y vamos a elegir el fármaco que tenga la acción que nosotros necesitamos. En cambio, producen una reducción moderada casi todas las otras, la rosuvastatina, la atorvastatina, la rosuvastatina, o sea, las mismas, pero en dosis menores, y todas las demás. Y las que producen una reducción más baja son la simvastatina y la lovastatina. Tenemos estas otras también, pero en dosis menores, o sea, mientras menos dosis también la inhibición es menor. Por lo tanto, las drogas más potentes en disminuir el LDL, que es nuestro endpoint en el tratamiento de riesgo cardiovascular, son la atorvastatina y la rosuvastatina, pero en sus dosis máximas, entre 40 a 80 miligramos, y en la rosuvastatina en sus dosis máximas de 20 a 40 miligramos. Con dosis menores voy a tener una reducción moderada, ¿sí? Pero igual son mucho más potentes que estas otras que están en el lado de reducción baja. La potencia que tienen relativa estos fármacos también es distinta. La atorvastatina tiene una que se puede usar hasta de 80 miligramos, es el equivalente a la rosuvastatina entre dosis de 20 a 40 miligramos. Y esta es capaz de disminuir el colesterol LDL en este porcentaje, o sea, en la medida que voy bajando la dosis de estas drogas, voy bajando la capacidad que tiene de inhibir la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa y por lo tanto, consecuentemente, la disminución del colesterol LDL. Así que las dosis, para la misma reducción de riesgo de LDL, tenemos dosis bastante distintas entre 40 y 80 para atorvastatina y entre 20 y 40 para rosuvastatina. Es decir, esta es la comparación. Es mucho más potente la rosuvastatina que la atorvastatina para la misma disminución. Y basado en este elemento es que hay una cierta disminución del riesgo de hacer miopatía con rosuvastatina versus atorvastatina por las dosis que requiere cada una para producir su efecto biológico. Bien. Las estatinas, entonces, lo que hacen, sus mecanismos de acción son dos. La inhibición de la enzima limitante del metabolismo del colesterol, que es la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, y también aumentan la excreción de los receptores LDL hepáticos. Y también disminuyen la producción de apolipoproteína B100, con lo cual disminuyen la captación, modifican la producción de LDL. Estas acciones entonces producen el efecto biológico, que es disminuir predominantemente los de LDL y consecuentemente los triglicéridos, de manera que el individuo ideal en el cual uno debería usar estatina es en un individuo que tenga predominantemente un riesgo cardiovascular elevado y producto de esto un LDL predominantemente elevado versus los triglicéridos, o sea, tenga una dislipidemia mixta con predominio de LDL elevado y que realizando una dieta hipocolesterolémica no cumpla con los objetivos de LDL. El siguiente fármaco en grupo que es más usado son los fibratos. Los fibratos son otra vez un grupo grande que va desde el clofibrato, el gemfibrosilo, fenofibrato, ciprofibrato y besafibrato. En Chile existe fenofibrato y gemfibrosilo, besafibrato, fenofibrato y gemfibrosilo.
Estos fármacos tienen una potente acción sobre predominantemente los triglicéridos y secundariamente, al disminuir los triglicéridos, también participan o tienen acción sobre el metabolismo de los LDL, pero su principal acción es sobre los triglicéridos. El mecanismo de acción es desconocido. Sin embargo, hay evidencia que los fibratos tienen acción sobre los PPAR gamma y alfa, que son los receptores de peroxisomas nucleares que participan en el metabolismo de los triglicéridos y de los lípidos en el tejido adiposo. De manera que los fibratos inhibirían la salida de ácidos grasos y la síntesis de ácidos grasos desde las células del tejido adiposo. De esta manera, las acciones biológicas que se ven con fibratos son que aumenta el catabolismo periférico de las VLDL y son capaces de esta manera disminuir hasta el 10% el LDL, disminuyendo casi hasta el 50% los triglicéridos. Y consecuentemente son los únicos que tienen una acción, pero muy periférica, aumentando los HDL en un 10 hasta un 25%. También tienen una acción que se llama pleiotrópica, así como las que tienen las estatinas sobre el riesgo cardiovascular, disminuyendo la ApoC3 y disminuyendo la agregación plaquetaria, con lo cual se dice que tanto los fibratos como las estatinas, pero predominantemente las estatinas, tienen acciones pleiotrópicas antiinflamatorias, porque podrían, por estas vías, disminuir la disfunción endotelial. También las estatinas han demostrado estabilizar la placa por esta misma vía, por la disminución de la agregación plaquetaria. Pero el mecanismo íntimo por el cual realizan estas acciones que se han encontrado en los estudios farmacológicos es desconocida. Y se llama a todos estos acciones pleiotrópicas, o sea, acciones que no están directamente relacionadas con el mecanismo de acción descrito para los fármacos. Los fibratos tienen reacciones adversas conocidas, que no son pocas, más o menos casi un 10% de los individuos que usan fibratos tienen trastornos gastrointestinales, meteorismo, diarrea, y muchos tienen rash violentos como bochornos, pueden tener mialgia, sobre todo cuando están asociadas a estatinas, y pueden desarrollar anemias normocíticas normocrómicas, y está descrita la impotencia con el uso de fibratos. Interaccionan por su metabolismo hepático con los anticonceptivos orales y por lo tanto están contraindicados en insuficiencia renal, en el embarazo y en las personas que tienen insuficiencia hepática, porque los fibratos se metabolizan en el hígado. Otro grupo de fármacos, saliendo de los fibratos, otro grupo de fármacos que está constituido por uno solo, se llama ezetimibe. Y estoy usando el orden de uso de fármacos. Usamos más estatinas, después fibratos, después ezetimibe. El ezetimibe fue sintetizado por un grupo de químicos que estudiaban la inhibición de la colesterol aciltransferasa, acilcolesterol transferasa intestinal, perdón. Y se observó que algunos de estos compuestos inhibían la absorción de colesterol. Pero se demostró que no era por la inhibición de esta enzima, entonces se estudió qué era. Y esta acción, este medicamento que se llama ezetimibe, lo que hace es inhibir la absorción intestinal, es decir, este fármaco tiene una acción sobre la absorción intestinal exclusivamente, independiente de lo que puede hacer la estatina y los fibratos. De esto debería darles una idea entonces que un fármaco que tiene una acción distinta en un lugar distinto podría ser complementario al uso de estatina o fibrato. De hecho, se pueden usar juntos. Y habitualmente se hace juntos. El ezetimibe lo que hace es que se une en forma competitiva al receptor transportador de colesterol intestinal, el Niemann-Pick1. De manera que el ezetimibe lo que hace es inhibir la absorción intestinal de colesterol, y de esta manera disminuye los triglicéridos, pero también
el colesterol LDL, ya que los kilomicrones van a transportar menos colesterol. Y también tiene algunas otras acciones, porque al disminuir los niveles de colesterol de la dieta, se sobreexpresan los receptores de LDL en el hígado para captar más LDL desde el plasma y poder ingresar colesterol para la síntesis de sales biliares. De esta manera, el ezetimibe tiene como resultado biológico el aumento, la disminución del colesterol LDL y el aumento del HDL. Tiene bastante buena absorción gastrointestinal y tiene una vida media larga de 22 horas, lo cual le permite su administración una vez al día. Perdón. El ezetimibe entonces puede utilizarse asociado a fibratos y a estatinas, a uno u otro en general, con una muy buena tolerancia gastrointestinal y casi no tiene reacciones adversas. Y puede ser administrado, ya que su acción es puramente intestinal, no tenemos niveles plasmáticos prácticamente de ezetimibe, inclusive en embarazadas, pero no está demostrado, y en personas con insuficiencia renal y hepática. Hay una serie de otros fármacos, algunos de los cuales son vitaminas, que tienen acción sobre el metabolismo de la lipoproteína. Una de ellas, el ácido nicotínico, que prácticamente ya no se utiliza, porque produce muchas reacciones adversas y porque requería grandes dosis de ácido nicotínico, cuyas reacciones adversas eran que se producía muchas sudoración y palpitaciones. Hoy en día el ácido nicotínico, que es una vitamina, la vitamina B, ¿cierto?, del complejo B, tiene un mecanismo de acción que está relacionada con la unión del ácido nicotínico al receptor asociado GIHMT HM74, que está involucrado en el metabolismo de los ácidos grasos. Usamos tan poco ácido nicotínico porque, a pesar de ser tan promisoriamente activo, las dosis requeridas para tener el efecto terapéutico son muy grandes, y por lo tanto este fármaco prácticamente no se usa como ácido nicotínico. Sin embargo, lo que se usa para obtener estos resultados de aumentar el HDL y disminuir el VLDL es un medicamento que es derivado de este ácido nicotínico y que tiene mejor absorción intestinal, que se llama Acepimox. Acepimox es ácido nicotínico en liberación sostenida, y esto permite disminuir un poco las reacciones adversas de enrojecimiento que produce el ácido nicotínico. La gracia que tiene el ácido nicotínico es que, por ser una vitamina, en general no tiene tantas reacciones adversas que realmente sean preocupantes, salvo el enrojecimiento de la cara y prurito, y algunos pacientes pueden tener dispepsia y diarrea, ocasionalmente aumento de las transaminasas e ictericia. En general no se metaboliza y se excreta por vía renal, igual que las vitaminas, y puede modificar los metabolitos de la piridina, pero ese efecto es muy poco importante. Finalmente, otros medicamentos que ocasionalmente se utilizan, muy ocasionalmente, son un grupo de medicamentos que son resinas de intercambio iónico. Estas resinas son un grupo de fármacos que tienen acción exclusivamente intestinal, que se llaman colestiramina 1, colestipol el otro, y colesevelam el otro, que es el más nuevo, que son moléculas que disminuyen la absorción de las sales biliares en el tubo digestivo. Entonces, este mecanismo, el Questran, el colestipol y el colesevelam, lo que hacen es disminuir la absorción de sales biliares, y por esta vía, por la disminución de las sales biliares, se reabsorbe mucho menos la sal biliar, el colesterol derivado de la sal biliar, y de esa manera se
aumenta la captación hepática de colesterol LDL para utilizarla en más síntesis de sales biliares. Esta es la misma razón por la cual la dieta rica en fibra disminuye los niveles de LDL. Y la acción de estos fármacos es bastante potente por la acción intestinal, disminuye hasta un 30% el colesterol LDL y se puede asociar a estatina. Pero las reacciones adversas son las enormes limitaciones de estos fármacos, porque por su acción intestinal producen mucho meteorismo, flatulencia y en algunos casos constipación severa, lo cual produce intolerancias muy importantes a los pacientes. En general, estos fármacos no se absorben, no tienen niveles plasmáticos, por lo que se pueden usar en niños y adolescentes que tienen enfermedades, dislipidemias familiares, en cuyas situaciones no pueden ser usados otros fármacos. Y finalmente, una resina de intercambio iónico un poco más nueva es el colesevelam. Este fármaco, a diferencia de los anteriores, el colestipol y la colestiramina, inhibe también la absorción intestinal de sales biliares, pero produce menos reacciones adversas gastrointestinales. Se puede asociar a estatinas como la lovastatina, la simvastatina, aquí hay un error, simvastatina es con B corta, y su asociación con fenofibrato, que es un fibrato propiamente tal, disminuye mucho más el colesterol LDL, de lo cual por esta vía podría ser usado además de la estatina y además de los fibratos. Esos son los fármacos que hoy en día existen, hipolipemiantes orales, que se usan ampliamente en Chile. Los tres primeros, como ya les dije, las estatinas, los fibratos y el ezetimibe son los más utilizados ampliamente. Son un grupo grande de fármacos, pero todos tienen acciones similares y hay que elegir el que más se acomode a la situación del paciente. Están desarrollándose hoy en día algunos anticuerpos monoclonales para el tratamiento de la dislipidemia. Estos fármacos no están disponibles todavía para ser utilizados en las poblaciones de individuos, están en fase 4 de experimentación y probablemente en los próximos años vamos a tener tratamientos específicos, especialmente para las dislipidemias familiares. ¿Alguna pregunta? ¿No? Doctora. Señora. Hola, le quería preguntar si podría seguir los PPTs de las clases. Ah, sí. Ya, perfecto. Hoy día en la noche me voy a desvelar en eso, ¿ya? Ya, doctora, muchas gracias. Bueno, ya niños. Cuídense nomás. Les subí la guía de dislipidemia, que también pueden tener información así como esta, para que la revisen. No es tan largo ni complejo, pero hay algunas cositas que hay que recordar, especialmente en las indicaciones farmacológicas, ¿ya? Bueno, gracias por acompañarme a esta hora. Pórtense bien, cuídense. Y sí, dime nomás. ¿Quieren llorar? Sí, también. Sí, están listos. Sí, lo que voy a hacer es ponerles un chat por si quieren hacer comentarios o preguntas en la medida que vayan viendo las clases, para que podamos comentar. Prefiero eso a que me manden correos, porque muchas veces cuando respondo una cosa les sirve a los demás que la respuesta, digamos. ¿Ya? De todas maneras, si hay algún tímido, igual puedo responder por correo, no hay problema. ¿Ya? Que estén súper bien, cuídense mucho. Gracias, doctora. Chao, doctora, que Chao, esté bien. gracias, que esté bien. Chao, doctora.